Hola, pues nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal y como pues lo acaban de leer en el título, esta vez vamos a hablar sobre un tabú que se nos ha enseñado desde niños, que es la trampa de tener que ser alguien en la vida. Desde que somos niños hay una frase que se repite en cada eco de una conversación seria y probablemente la has escuchado más de una vez en tu vida, que es el tienes que ser alguien en la vida. Puede sonar bien, motivadora, pero te das cuenta con los años que esta frase se convierte en una sombra que nos sigue a todas partes, como si en este momento simplemente por estar vivos ya no fuéramos nada o nadie. Nos enseñan a buscar títulos, etiquetas, validación, a que el valor de una persona está en su utilidad y productividad, en lo que ha hecho y en general como en su estatus, en cuánto dinero gana, en cómo le va, en tus graduaciones, en tus logros. Tal vez tienes un trabajo que se admire, pero pues te puedes seguir sintiendo vacío teniendo todo eso. ¿Cuántas veces has sentido que estás actuando más de lo que estás viviendo? Que tu vida es un personaje cuidadosamente construido para no decepcionar a los demás. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Ser alguien en la vida se volvió un sinónimo de destacar. Ser alguien es ser visto, reconocido y aplaudido. Pero Sartre diría que esta necesidad de validación es una forma de alienación, cuando ya no vives para ti sino para los ojos de otros. Solo que dentro de este proceso te puedes llegar a perder. Te conviertes en una imagen de ti mismo, no en una experiencia viva. Actualmente vivimos en la era del rendimiento, de la autoexplotación. Tú eres tu propio jefe, pero también tu propio verdugo. Pero si algún día te decidieras por no ser alguien, entonces ¿qué eres? Te consideran un fracasado, un inútil. Pero ¿de verdad alguien puede ser un nadie, un inútil? Ese juicio es una invención, una trampa cultural. Porque incluso sin títulos, sin logros, sin metas, pues técnicamente eres una vida, una conciencia y una historia que nunca se va a volver a repetir. Aunque existen los conocidos patrones de comportamiento que utilizan las grandes empresas para manipular, al final de cuentas, cada vida es una experiencia que nunca se va a volver a repetir, por más parecida que sea, pero cada vida va a vivir algo que tú nunca vas a vivir. Nosotros no venimos al mundo a cumplir un rol, sino venimos a experimentar. A veces estar sentado bajo un árbol sin hacer nada es más profundo que toda una vida de productividad frenética. No por escapar del mundo, sino por habitarlo verdaderamente, por sentir el peso del momento presente sin necesidad de justificarlo. Tal vez el problema no es que debamos ser alguien, sino que hemos olvidado que ya somos. El hecho de que ya no nos preguntemos para qué venimos o ni siquiera disfrutemos la vida. Recuerdo mucho una experiencia de cuando estaba con unos amigos en un Uber de regreso a nuestras casas. Yo le platicaba a uno de ellos que muchas personas se pierden en el hecho de que trabajan mucho tiempo o trabajan y al final obtienen lo que quieren, que es lo que todos buscamos en este mundo, que es el dinero. Pero ¿realmente vale la pena explotarte toda tu vida por algo que vas a terminar gastando? Pongo de ejemplo, por ejemplo, a una persona que yo conocí que pues prácticamente trabajó toda su vida para juntar un dinero que nunca pudo disfrutar porque la muerte le llegó muchísimo antes de que ella pudiera disfrutar de ese dinero. Entonces te invito a reflexionar si realmente vale la pena destruirse física y emocionalmente por algo que no vale totalmente la pena en realidad. Tú ya eres alguien cuando amas, cuando dudas, cuando lloras, cuando ríes sin saber por qué, ya que a final de cuentas todas estas emociones son lo que nos forman como humanos y son lo que se basa nuestra experiencia y nuestra vida para ser lo que somos. A final de cuentas, cuando pierdes lo más importante que es el sentido de vivir o el sentido del por qué estamos aquí, porque nos han enseñado mucho eso, nos han enseñado que tenemos que ser alguien cuando en realidad ni siquiera esas personas saben qué son. El hecho de poder disfrutar las cosas que tenemos, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, incluso el puro hecho de poderte levantar un día más, porque tú mismo te puedes dar cuenta si estás bien o mal cuando te levantas y dices, no, pues otra vez me toca ir a la escuela, otra vez me toca ir al trabajo. Ahí es cuando realmente te preguntas si tu vida tiene un sentido, la estás disfrutando realmente. Tú eres alguien cuando acompañas en silencio, cuando te detienes a respirar sin motivo, cuando aprecias las pequeñas cosas que se te van presentando a lo largo del día. Así que por un momento deja de correr, deja de compararte y date cuenta de que no necesitas convertirte en nadie más, porque el hecho de que estás aquí y ahora ya es un milagro y es algo por lo que te deberías de... Ahora yo te tengo otra pregunta. ¿Alguna vez alguien se ha parado a preguntarte quién eres cuando no produces? Cuando nadie te ve, nadie te aplaude, cuando simplemente estás. ¿Alguna vez alguien se ha parado a preguntarte algo así? Hemos confundido el valor del ser con el del resultado, como si una persona que descansa, que duda, que toma un tiempo valiera menos. Actualmente nos rodea una cultura obsesionada con el hacer. ¿Qué haces? Es la primera pregunta en cualquier conversación, porque muy pocas veces alguien se llega a interesar en un cómo estás, qué sientes o a qué te dedicas. Tu ocupación se ha vuelto tu identidad. Y mucha de la ansiedad, de la depresión actual, se debe a que estamos huyendo de la posibilidad de no cumplir con las expectativas.
Estamos huyendo del miedo de decepcionar a tu familia, a tus amigos o incluso a ti mismo. Huyendo del vacío que parece cuando todo se detiene. Porque cuando no hay metas ni tareas, cuando no hay nada que hacer, aparece una pregunta que da miedo. ¿Quién soy si no soy lo que hago? El ser humano como ente se proyecta en el tiempo que se pregunta su propia existencia, pero también advertía que fácilmente podemos caer en el olvido del ser. Vivimos hacia afuera ocupados, distraídos, sin detenernos a mirar hacia adentro. Nos convertimos en ellos, en los demás, en la masa anónima que vive en lo que se espera y en lo que no se hace. No elegimos ser quien somos, simplemente repetimos lo que vemos. El filósofo Kierkegaard decía que el mayor peligro no es perderse a uno mismo de golpe, sino irse perdiendo poco a poco de forma silenciosa. Perderte en compromisos que no entiendes, en metas que no elegiste, en máscaras que llevas tanto tiempo usando que ya no recuerdas ni siquiera tú quién eres. Porque yo estoy seguro que no soy el único que se pregunta a veces si todo lo que estoy haciendo actualmente tiene un sentido. Pero solo tal vez no tienes que tener todas las respuestas, tal vez no tienes que ser alguien bajo los parámetros de nadie más, tal vez el tú, lleno de dudas, lleno de pausas, ya es suficiente. En el Tao Te Ching se dice que el sabio no se esfuerza por brillar y por eso brilla. El bambú es más fuerte porque es flexible, el río fluye porque no se impone sino se adapta. El valor del ser no está en lo que se muestra, sino en lo que se sostiene en silencio. Tal vez el verdadero crecimiento no está en acumular títulos, logros o seguidores, sino en poder mirarte al espejo y reconocerte sin miedo, en poder estar contigo mismo en soledad y no sentir que algo te falta, porque lo que falta no siempre es algo externo, a veces lo que te falta es la presencia y la atención de la raíz. ¿Y si ese descubrimiento no ocurre cuando estás corriendo, sino cuando te detienes? El problema no es querer avanzar, el problema es olvidar lo que ya eres, que en ese momento ya es una forma de existir, y que aunque el mundo no te lo diga, no necesites convertirte en alguien que no merece, sino que el descanso es la dignidad, porque estás aquí, estás vivo y estás sintiendo, y eso ya es alguien. Y pues agradezco si te quedaste hasta aquí, si estas palabras resonaron en tu mente o te gustó escucharlas, porque a veces no necesitamos ser alguien que nos dé respuestas, a veces solo necesitamos que nos recuerden lo que ya estamos, lo que ya sentimos y lo que ya creíamos antes. Y también me gustaría saber qué piensas tú. ¿Alguna vez sentiste que estabas actuando en la vida que no elegiste? Y si puedes, te invito a dejarlo en los comentarios. Y como te recuerdo desde el primer video, pues yo no te prometo certezas, pero sí un espacio como este, donde puedas cuestionar, también sea nuestra forma de cuidarnos. Porque estás aquí y eso es suficiente. Entonces te agradezco totalmente si llegaste hasta este punto y nos vemos en un siguiente video. Y para cerrar quiero dejar unas palabras de Santiago que con mucho amor nos está diciendo. Ya maestro, ya has probado Acá. Tap pantalla. Puro pinche tap a la pantalla.